Bien, hermanos, vamos a buscar por favor en nuestras Biblias el Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 6 al 13. Esta porción del Evangelio, el primer capítulo de Juan, hasta el versículo 18, es el prólogo del libro, y en este prólogo, o el uso de la palabra prólogo, es lo que va antes de lo que se va a hablar. Nos da una síntesis de todo el Evangelio de Juan, que la ocasión anterior descubrimos que tiene ¿cuántos capítulos? 21 o 22. Ahí tienen sus Biblias, a ver. 21 como la mayoría de edad. 21 como la mayoría de edad. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir revisando este tema, que es un tema de los más apasionantes de Juan, porque Juan nos presenta al Hijo de Dios, al Verbo encarnado en la persona de Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver ese gran misterio, cómo es que Dios mismo tomó forma en Cristo, en este hombre extraordinario, que al mismo tiempo vamos a descubrir que era 100% hombre y 100% Dios. Es uno de los temas también más atacados. Algunas denominaciones incluso llegan a aseverar que Jesús no es Dios, que ha sido creado, con esta discusión de la palabra unigénito. Otras dicen que no era posible que Dios tomara forma humana, que seguía siendo Dios, pero que no tomó forma humana. Entonces se ha discutido mucho esto a lo largo del tiempo, a lo largo de la revelación de la palabra, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos primero a leer, por favor, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 13. Vamos a leer la versión Reina Valera 60 y leemos juntos. Dice la palabra de Dios: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien, en esta porción vemos los primeros elementos. Vemos el ministerio de Juan el Bautista, vemos a Jesucristo Juan el Bautista presentando a Jesucristo como la luz verdadera, y la respuesta de los hombres cuando llegó esta luz verdadera. Entonces tendríamos tres divisiones, del versículo 6 al 8, el ministerio de Juan el Bautista, versículos 9 y 10, Jesucristo, la luz verdadera, es presentado a nosotros, y los versículos 11 al 13
las dos respuestas del hombre a esta luz. Y vemos aquí un elemento, la luz. Y si nosotros nos ponemos a pensar, cuáles son los elementos indispensables para la vida, ¿sí? La ocasión anterior meditábamos cuál es el principio de la vida, y vemos que el principio de la vida es el logos, el verbo, ¿sí? Él fue el que creó todas las cosas, que es Cristo. Pero aquí vemos los elementos indispensables para la vida. Necesitamos luz, la luz del sol, necesitamos el aire para respirar, necesitamos el agua y la comidita, dice mi hermano, ¿sí? Entonces son indispensables todos esos elementos para la vida del hombre. Y aquí Juan nos presenta a Jesucristo, como hemos visto, como la luz verdadera. Y así empieza la creación. Recuerden, lo primero que creó Dios, ¿qué fue? ¿Qué fue lo primero que creó? A ver, en Génesis. No, en Génesis, ¿qué es lo primero que crea? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y entonces Dios dijo, ¿qué dice en Génesis? Bereshit, Bara, Elohim. Bueno, eso dice en hebreo. Dijo, hágase la luz, y entonces se hizo la luz. Y ese fue el principio en Génesis. Ese fue el principio de la creación. Y aquí, sea la luz, empieza con esta entrada de la luz en el corazón, en la vida del creyente. ¿Quién es esa luz? ¿Lo conocemos? Cristo Jesús. Así, Cristo Jesús es la encarnación y la aurora del nuevo día para el hombre pecador. El hombre que ha estado en tinieblas, ahora le llega la luz de Cristo. Cuando andábamos nosotros en tinieblas, haciendo maldad, haciendo pecado, andando en nuestros propios pensamientos, se nos presenta luz, la luz de Cristo. Somos confrontados con nuestro pecado, reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, y entonces obtenemos vida verdadera, vida plena y vida eterna por medio de Cristo. La luz, dice, no podría penetrar en las mentes de aquellos que rechazan la luz, y el enemigo se esfuerza por mantener a la gente en las tinieblas.